Hola, hola, ¿cómo están, familia de herederos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un domingo más. Estoy contenta que, como dice mi esposo, hace unas vacaciones largas, pero ya estamos aquí. Bienvenidos, familia. Bienvenidos, herederos. Generación que no experimentará la muerte, sino que será levantada. ¿Cuántos están contentos de que retomamos nuestras clases? Éxodo 22, estamos aprendiendo un poco de este segundo libro de la Biblia. Si es la primera vez que te conectas, bienvenido, este es un lugar para ti. Estamos viendo las escrituras paso a paso, estamos escudriñando versículo tras versículo y estamos aprendiendo. Estoy segura que donde estás, de donde nos estés viendo, en cualquier lugar del mundo, puedas tener una nota, algún lapicero a la mano para que puedas anotar y sobre todo tu Biblia, necesitamos que estés conectado. Así que, ¿preparados? ¿Estamos listos? El día de hoy vamos a ver saqueo del fraude a la restitución. Del fraude a la restitución. Hemos estado hablando, por si en algún momento no pudiste ver los videos anteriores, hemos estado hablando de un compendio de leyes. Vamos a recordar el escenario. El escenario es que el pueblo de Israel salió de Egipto, ha sido ya libertado de la esclavitud de Faraón, el mar se abrió sorprendentemente, cruzaron secos, fue un milagro de Dios. Pero después de esto han empezado a atravesar el pueblo de Israel por el desierto. El desierto ha traído quejas en el corazón, ha traído reclamos a Dios, ha tenido un momento el pueblo de pensar y añorar el pasado. Todo esto ha estado sucediendo en los anteriores capítulos, hasta que llegaron a un monte llamado el Sinaí. Este es el escenario. Están en el monte Sinaí. Seguramente recuerdan, ya hace un tiempo atrás hemos estudiado. Espero que lo tengas en tu Biblia. Te voy a mostrar un poco de mi Biblia. Hemos visto que el monte de Sinaí tenía fuego, tenía relámpagos, tenía rayos, tenía una nube espesa. Había un sonido fuerte, estruendoso, como de trompeta. La tierra se movió como un terremoto y había humo por el fuego. Todas esas cosas sucediendo en el Sinaí. ¿Recuerdas? Seguramente que sí. Es en este momento que Dios entrega los 10 mandamientos con voz audible, el pueblo lo oye y ya estudiamos los 10 mandamientos. Si tú quieres volver a repasar, sabes que tienes muchos recursos en nuestro canal de YouTube y puedes ver, hemos hablado mandamiento por mandamiento. Todo esto ya aconteció. Pero ahora Dios está dando a Moisés un grupo de leyes que nosotros le estamos llamando el compendio de leyes, donde se está especificando muchas cosas, porque claramente todo este pueblo está teniendo discusiones, se están peleando, hay rivalidades, hay pleitos, hay cosas que como en toda familia sucede. Así que Moisés ha levantado a ciertos hombres que van a dirigir la justicia. A estos hombres se les llama jueces. Así que estos jueces van a tener que dirigir una administración de justicia y van a tener que resolver los pleitos, los problemas que hay. Es en ese escenario que sucede Éxodo 22. Ahora sí, el día de hoy vamos a hablar de una palabra muy hermosa que es la restitución. Repite conmigo, restitución. Ponlo ahí en los comentarios. Restitución. Si tú te has preguntado en algún momento por qué Dios introduce delante de sus leyes algo que va a ser conocido por el pueblo llamado restitución. ¿Te has preguntado por qué Dios introduce esta nueva forma de ver la vida o esta forma de vivir, de convivencia? Es porque Dios está mostrándoles su plan. Dios está trabajando con el pueblo, está trabajando con sus corazones. Y lo vamos a ver de esta manera. La restitución va a abarcar varios escenarios en la vida de los israelitas, con respecto a su propiedad, con respecto a la virginidad, con respecto al uso de las tierras, etcétera, etcétera. Así que, ¿estás preparado? Bien, vamos a ver cómo es que se da la restitución y esto qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver conmigo hoy en día. Quiero que abras tu Biblia, Éxodo, el capítulo 22, y voy a leerte los primeros versículos. Acompáñame.
Vamos a ver el versículo 1 hasta el 4. También lo vas a poder ver ahí en pantallas y dice de esta forma. Vamos a leer una versión un poco actualizada y dice: si alguien roba un buey y lo mata o lo vende, pagará 5 por 1. Esto es, 5 bueyes serán devueltos por un buey robado. Si se trata de una oveja, serán 4 por 1. Esto es, 4 ovejas serán devueltas por una robada. Si el ladrón es sorprendido en el acto de entrar a una casa y lo matan, el que lo mató no es culpable. Pero si ocurre a la luz del día, se presume que es homicidio y el que lo mató es culpable. Si se captura un ladrón, debe hacer completa restitución de lo robado. Si no puede, debe ser vendido como esclavo para cancelar su deuda. Si es sorprendido robando un buey, un burro, una oveja o cualquier otra cosa, pagará el doble de su valor como multa. Bien, en esta sección estamos viendo un montón de situaciones que pueden ocurrir dentro de esta convivencia del pueblo. Recuerda, el pueblo ha salido de una esclavitud, ahora es libre, pero dentro de esa libertad obviamente empiezan a haber disputas. Así que lo primero que este compendio de leyes, que va a profundizar algo, nos muestra cuando sucede un hurto, un robo. Dice, cuando alguno hurtare un buey u oveja. Este mandamiento que va en contra del hurto ya se había tratado antes. ¿Recuerdas cuál es el mandamiento dentro de los 10 mandamientos, dentro del decálogo de mandamiento, que va a ser la constitución del mandamiento? ¿Sabes en qué parte se trató acerca del robo? Está en Éxodo 20, el versículo 15. Nosotros ya lo hablamos ampliamente. Si puedes ir a nuestro canal y puedes ir a buscar esa parte donde hablamos profundamente de ese mandamiento. Ahora, aquí está dando especificaciones de este mandamiento, porque el mandamiento simplemente decía no hurtarás. Pero aquí nos están dando principios más específicos, porque los jueces necesitan un antecedente, necesitan una jurisprudencia, cómo resolver en estos casos. Así que para aplicar estos principios en la vida diaria, en la vida de los judíos y en la administración de su justicia, de este pueblo de Israel, se necesita ver contrastes. Dios siempre determina su justicia de forma clara. Él hace distinciones, Él diferencia, Él ve cuál es una situación más grave, cuál no. Entonces está mostrándole a su pueblo esto. Y vemos un contraste. El primer contraste de este hurto es que dice que si el que robó, ya sea el buey, ya sea la oveja, y lo degolló, o sea, lo mató, eso significa que lo robó y está obteniendo alguna ganancia porque lo vendió o lo mató para vender su piel o sus órganos o su carne. Esa es una situación frente a otra situación, que es encontrar a ese ladrón, pero que el buey o la oveja lo tiene vivo en su poder. Entonces, Dios está enseñando que va a haber una diferencia entre estas dos cosas. Que si el ladrón roba y se encuentra vivo, su castigo es menos severo, porque esto tiene una intención de que se puede devolver, se puede restituir. Si se encuentra el animalito vivo, se puede devolver lo robado. Pero hay una pena más dura cuando el animal fue matado, fue vendido, fue llevado a otro lado. Esta acción demuestra una intención clara, deliberada de esta persona que quería robar, que quería aprovecharse, que quería tener una ganancia. Así que Dios hace esta distinción. Ahora, esto es interesante porque nos muestra esta sección de la Escritura que el ladrón hará una completa restitución.
Familia, esto significa que la ley de Moisés no mandaba a un ladrón, a una persona a la cárcel por robo. Porque tú y yo vemos ahora nuestros códigos penales en los países que estamos y la persona que roba generalmente va a la cárcel. Pero en esta ley, no. ¿Por qué? Porque en lugar de mandar a una persona a la cárcel, lo que se requiere es que el ladrón hiciera una restitución mayor de lo que robó. Si robó un buey, restituye cinco bueyes. Si robó una oveja, restituye 4. Es otro escenario. ¿Te das cuenta cómo Dios quiere introducir un pensamiento de restitución en su pueblo? Si el ladrón fuera hallado, dice más adelante, forzando una casa, o sea, está entrando a querer robar una propiedad. Este ya es otro escenario. Hemos leído que si este ladrón es atrapado robando, pero es de noche, y el dueño, por querer defenderse, por querer ver quién está tratando de robar, lo mata en esa defensa, dice que no se cuenta como asesinato. Pero sin embargo, si el ladrón fue asesinado durante el día, es decir, el ladrón entra a robar, pero es de día, cuando ya ha salido el sol, dice otras versiones, entonces este acto sí se toma como un asesinato. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo esta distinción entre el día y la noche. Tú sabes que en la noche no se puede ver bien, pero en el día sí es más fácil ver al ladrón. Y si tú ves al ladrón, puedes pedir ayuda, puedes llamar a tus vecinos, puedes hacer algún tipo de cosas sin necesidad de tocar la vida de ese ladrón. Así que el dueño de la propiedad podía tener derecho de proteger su propiedad utilizando una fuerza, pero esa fuerza tenía que ser razonable. La ley de Dios siempre, familia, tiene una intención de proteger la vida humana. Ahora, ¿por qué Dios hace esta distinción? Porque claramente alguien podría en su casa recibir, por ejemplo, a un cobrador, alguien que le prestó dinero, entonces está yendo a cobrar, oye, y le toca la puerta. ¿Cuándo me vas a pagar? Ya tantos meses, ya págame, págame. Y esta persona lo mata y lo asesina, podría alegar y decir, no, lo he matado porque esta persona ha venido a robarme, ha estado robando mi casa. Pero obviamente la ley hace esta distinción y dice, no, no puedes alegar que alguien te está robando en tu casa cuando es de día. Entonces esto sería una completa mentira. Estarían tratando de forzar el escenario para que su asesinato pase como que si no lo fuera. Pero ahí es donde está el cuidado y esta distinción de los escenarios. Entonces, hasta este momento hemos visto un tipo de restitución. Vamos a seguir avanzando en la escritura. Te voy a leer el verso 5 hasta el verso 8. Dice, si alguien deliberadamente deja suelto un animal y éste se introduce a la viña de un vecino o entra a pastar en su campo con lo mejor de su propia cosecha, esa persona deberá pagar todos los daños. Repite conmigo, pagar los daños. Ahora, sigue diciendo la escritura, si se prende fuego para quemar la maleza y el fuego pasa a la propiedad de un vecino y destruye su cosecha, sea que esté amontonada o que aún no haya sido cortada, el autor del fuego deberá pagar todos los daños. Qué interesante que otra vez dice deberá pagar todos los daños. Sigue diciendo la escritura, si alguien entrega dinero o cosas de valor a otra persona para que las guarden y estos les son robados, el ladrón pagará el doble en caso que lo atrapen. Pero si no se descubre al ladrón, entonces el hombre que recibió las cosas en depósito será llevado a los jueces para que determinen si dispuso de los bienes o participó en el robo.
Ahora estamos viendo otro escenario de restitución. Dios sigue mostrando un tema importante, un tema relevante de pagar, de restituir. En esta otra porción vemos que si los animales, por ejemplo, de un propietario eran pastoreados, pero eran pastoreados y por ahí se iba la oveja o el buey al campo del vecino, es decir, se viola el derecho de propiedad del vecino. Y también más abajo dice, o si el fuego del campo de un maestro se extiende al campo del vecino, a la propiedad del vecino, entonces, ¿cuál es la paga de esto? Se tiene que pagar una restitución. El propietario es culpable y debe de haber una compensación, una restitución. Cuando nosotros evaluamos todas estas leyes, hay un mensaje muy claro del cual tú y yo estamos reconociendo, que la ley de Dios protegía tanto la vida como la propiedad. En este instante y en este contexto, el pueblo de Dios está entendiendo que todos están obligados a respetar no solo la vida del otro, sino su propiedad, a respetar la propiedad del vecino, a respetar las tierras de pastoreo de otro. Qué interesante que Dios les empieza a quitar el pensamiento de esclavo. Ahora les está diciendo que pueden ser propietarios, pero para deshacerse de su antigua manera de vivir, donde ellos quizás experimentaron no tener propiedades o ser despojados de lo que les pertenecía, ahora Dios está transformando su manera de pensar y les está diciendo, aunque ustedes lo vivieron, ustedes no van a hacer lo mismo con otros. Les está diciendo, tienen que respetar lo que es de otra persona. Familia, cuando uno evalúa todas estas leyes, uno puede volver y hacerse una introspección. Y déjame preguntarte, ¿respetas tú poner tu basura fuera de la propiedad de tu vecino? ¿O sacas tu basura y dices, ya que quede un poco de basura, total, el vecino ni barre? ¿Restituyes tú a alguien si en caso lo agravias en su propiedad? ¿Tienes cuidado de barrer cuando barres afuera de tu casa? ¿Tienes cuidado cuando riegas, cuando cortas el césped, cuando sacas basura? ¿Tienes cuidado de la propiedad de tu vecino? ¿Compensas? ¿Reparas? Cuando pintas tus paredes, ¿no te importa si salpica a la pared del vecino? Cuando limpias tus ventanas, tus mamparas, o cuando limpias algo y dices, no importa, y que caiga el agua sucia al lado donde está tu vecino, total, ni lo limpian, ni cuenta se van a dar. La ley de Dios está mostrando al pueblo de Israel que son hombres que van a tener responsabilidades, que no solamente son responsables por el mal que hacen, sino que también son responsables por el mal que ocasionan. Porque hace un momento leímos, si alguien está prendiendo fuego a una maleza, es decir, está quemando su basura, pero sin querer el viento se llevó un poco de esas chispas de fuego y enciende el campo de tu vecino, no solamente dices, bueno, pues yo qué culpa tengo, no, sino que también te haces responsable, aun cuando ellos no hayan diseñado a propósito el daño. Pero Dios está llamando a una restitución. Y hemos visto, si alguien entrega dinero o cosas de valor a otra persona para que esa persona los guarde, para que esta persona pueda ser como una especie de depositario, y se le roban a esta persona todas sus joyas, todo. Ahora, entendamos aquí el contexto.
en esos tiempos no habían bancos, pues, no había un lugar en esa época de depósito, no habían bancos. Así que la gente, si quería guardar joyas, dinero, algún título, alguna propiedad, algo, a veces cedía todas sus cosas y propiedades a una persona que lo veían notable, de buena reputación, y le cedían para que lo guarde. Así que cualquiera que tome mercancía, ropa, ganado, cualquier cosa de otra persona, era responsable de esas cosas. Se hacía cargo. Porque si lo perdía y estaba en su propiedad, tenía que restituir, tenía que reponer. Familia, ¿tú estás administrando bien las cosas que se te dan? Tú estás como administrador y mayordomo en esta tierra. Y si tú me preguntas, Mary, ¿de qué soy mayordomo? ¿De qué cosas estoy yo en mi poder teniendo? Tu cuerpo, tus dones, tu llamado, tu familia. Eres administrador y mayordomo de los corazones de tus hijos. Eres administrador y mayordomo de los corazones de tu esposa, de tu familia. Eres administrador y mayordomo de tu cuerpo. Eres administrador y mayordomo de cada don y llamado que Dios te ha dado. Nada de eso es tuyo. Le pertenece a Dios. Y te lo ha dado para que lo administres. Y quiero que respondas a estas preguntas. ¿Estás administrando bien el buen tesoro que se te entregó? ¿Estás administrando bien? ¿O piensas que es por descuido? Claro, me ha hecho guardar una joya y después de un año dice, oye, mi joya, ¿qué te hice guardar? Ah, no sé, se perdió. Ah, no sé, no me he dado cuenta. Ahí debe estar. Somos administradores de todos los buenos tesoros que Dios nos ha entregado en las manos. Tú y yo vamos a rendir cuentas. Y mira lo que sigue diciendo la Escritura. Vamos a ir al verso 9 hasta el 13. Dice, en todo caso, en que un buey, un burro, una oveja, ropa o cualquier cosa que se haya perdido, el propietario piense que lo ha encontrado en poder de otro que lo niega, los dos se presentarán ante los jueces. Y el que se ha declarado culpable pagará el doble al otro. Si un hombre le pide a su vecino que le guarde un burro, una oveja o cualquier otro animal, y éste muere, o se hace daño, o se pierde, y no hay testigos que puedan dar cuenta de lo que ocurrió, el vecino deberá jurar ante el Señor que no lo ha robado, y el propietario deberá aceptar su palabra, y no se hará restitución por ello. Pero, si el animal o la posesión del otro han sido robados, el que lo tenía en su custodia deberá hacer restitución al propietario. Si fue atacado por algún animal salvaje, traerá los despojos para confirmar el hecho y no tendrá que hacer restitución. Mira la naturaleza de la ley, la esencia de la ley. Acabamos de leer que sobre toda cosa perdida y que alguno dijera esto es mío. Esto significa que en la ley el propietario no perdía la propiedad simplemente porque el objeto se perdía. Quiero que entiendas el pensamiento de Dios. Por el hecho que algo se perdió, Dios no lo da por perdido. El hombre y la humanidad se perdieron en una mala decisión en el Génesis y Dios no lo tuvo por perdido. Dios quiso rescatar a la humanidad. Algo que se perdió, Dios no lo desecha fácilmente. Dios está introduciendo su naturaleza de pensar en la mente de su pueblo. Que el hecho de que algo se pierda, por el simple hecho de que algo se pierda,
no lo ve como perdido, va y lo encuentra y pide restitución. Es increíble la forma de pensar de Dios y cómo esto lo plasma dentro de la ley. Ahora, no significa que el que se lo encuentra se lo queda. Porque ¿cuántas veces han oído decir eso? Te has encontrado un billete en la calle. Ah, bueno, no tiene dueño, es mío. Mío, pues, porque no. O preguntas, no, esto de quién es, nadie lo reclama, ah, es mío. Y a veces tenemos esa forma de pensar, pero Dios no piensa de esa manera. Un objeto perdido sigue siendo posesión de su propietario original, quien puede reclamarlo. Dios, aunque vio desde el Génesis la alta traición de Adán y de Eva, y vio cómo ellos siguieron sus propios caminos, por más que ellos estaban perdidos, Él seguía declarando que era su creador, le pertenecía. Él es el propietario original de esta tierra y de la humanidad. Y Él pudo reclamarlo y para eso hizo la redención extraordinaria. Es maravilloso cómo vemos plasmado esta idea que Dios quiere transmitir a través de estas leyes para su pueblo, para que ellos conozcan, diferencien, tengan la sabiduría, el pensamiento de Dios, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sigamos viendo este mismo patrón. Ahora leamos el verso 14 hasta el verso 15 y dice, y si un hombre pide prestado un animal o cualquier otra cosa a un vecino, y lo prestado sufre daño o muere cuando el propietario no se encontraba presente, el hombre que lo tomó prestado deberá pagarlo. Pero si el propietario está presente, no necesita pagar. Y si era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Son principios de responsabilidad y restitución. Y estos principios también se aplican incluso cuando pides algo prestado. Tú pides algo prestado y no lo cuidas bien, tienes que restituirlo, pagarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos prestado algo a alguien? ¿Has prestado algo? ¿Has prestado a alguien a tu hermano, una ropa, una casaca? ¿Cómo te lo ha devuelto? ¿Te lo ha devuelto lavado, intacto, como tú se lo prestaste? ¿O has tenido tú que ir a por tu propiedad, su habitación y sacar, decir esto que hace aquí, esto es mío? Como el pensamiento de la ley está siendo transmitida para que nosotros podamos tener presente algo: responsabilidad y restitución. Y seguimos avanzando. Ahora leamos el verso 16 y 17. Dice, y si un hombre seduce a una mujer que aún no está comprometida, deberá pagar la dote usual y aceptarla como esposa. Pero si el padre se niega a que se case con ella, pagará de todos modos la dote. Ahora, esta restitución es importante porque en el antiguo mundo, la doncella, que viene de la palabra betulaj, es una jovencita soltera de la que se asume su virginidad porque no está casada. Ahora, justo en esta parte de la restitución para una mujer virgen soltera, dice que si alguien la seduce a ella, pero esa palabra es un engaño a la doncella, que en el hebreo significa persuadir con palabras bonitas que enloquecen. Eso significa. Entonces, la ley está enfatizando un principio, que no había tal cosa de sexo casual. Un hombre no tenía ningún derecho de ir, llenarle de palabras bonitas a una mujer, persuadirla con palabras que la enloquezcan, tomarla en sexo y después dejarla. Aquí le está diciendo la ley, esta ley que es sumamente sabia, sumamente humana, que después de haber operado poderosamente una seducción y que la ha llevado a la mujer a esto, tiene que restituirse. Nadie podía aprovecharse de una mujer joven
y que después la dejaba sin casarse, pese a las promesas de hablarle bien, tenía, dice la ley, que darle un adote y casarla, casarse con esa mujer. No podía dejarla por dejar. Ahora, quiero que pienses, familia, en todas las formas de restitución que hemos hablado en todos estos minutos. El pueblo está escuchando cada una de estas leyes, como cada uno de nosotros. Dios está dando estas leyes a Moisés. Moisés lo está recibiendo para dárselo al pueblo. Así que el pueblo está escuchando de parte de Moisés todas estas leyes. Y el pueblo, al escuchar estas leyes, está notando algo. ¿Qué es lo que está notando? Aquí hay algo. Aquí nos están dando una lección. Y es que Dios está mostrándoles un escenario. Ese escenario es la restitución. El devolver algo arrancado, algo perdido, algo robado. Ese es el mensaje que está transmitiendo a través de estas leyes. Y quiero preguntarte algo, heredero. ¿Tú has perdido algo? ¿Estás viviendo en un tiempo, quizás esta temporada, donde sientes que se te ha arrancado algo de las manos? ¿Que se te ha robado algo? ¿Que se te ha quitado algo? Algunos aquí han perdido oportunidades, ya sean oportunidades de promociones, de trabajo, de mejoras salariales, oportunidades en relaciones, oportunidades en algo. Quizás hay alguien aquí que siente que se le han arrancado en algún momento de su vida la fe o su inocencia. Quizás hay alguno de nosotros que siente que se le ha robado la paz. Ha llegado un problema a la familia, ha llegado alguna circunstancia y siente que algo ha sido perdido. O siente que se le ha robado la sanidad, que hay enfermedad alrededor. Quizás perdiste a alguien amado. Quizás te robaron la confianza. Quizás en este momento sientes que se te ha arrancado alguno de tus sueños. Quizás hay alguien aquí que siente dolor por una pérdida. Dios conoce cada uno de esos sentimientos. Y cuando su pueblo atraviesa pérdida, destrucción, cuando atraviesa algún tipo de robo, Dios se levanta para dar una palabra. Él está a favor de la restitución. Dios siempre obrará a tu favor para restituirte. Quiero que me acompañes a ver lo que dice Joel, capítulo 2, el verso 25. Esta es una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Joel es un profeta y él habla a nombre de Dios y mira lo que dice estas palabras de parte del Señor. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En el tiempo de Joel estaba pasando algo trágico. En la ciudad de Judá se empieza a sufrir una plaga, y es una plaga terrible de langostas, que destruye completamente todos los cultivos de trigo, de olivos, y por ende se afecta la producción del aceite, los frutos. Todo esto empieza a suceder como una gran tragedia. Así que la economía agrícola queda devastada. No había comida. Ahora no solo no había comida, sino que por el mismo hecho de que todos los campos fueron afectados,
no habían ofrendas para el templo. Todo se había arruinado. Y Joel describe esta situación de manera dolorosa, citando un ejemplo. Y este ejemplo describe a los 4 o a las 4 etapas de una langosta. Y las 4 etapas de una langosta son las siguientes. Primero tenemos a la oruga, que en hebreo es hasam. Lo segundo es el saltón, que es el arber. El tercero es el revoltón, o también conocido como la langosta joven, que es el yekel. Y como cuarto fundamento es la langosta devoradora, que es el jasil. Cuando Joel describe y dice todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, está describiendo cada etapa. Es decir, la idea es que cada etapa sigue comiendo lo que el anterior dejó, hasta el punto que no quede nada. Pasa primero la oruga y todo lo que dejó y no pudo comer la oruga se lo comió el saltón. Todo lo que no pudo devorar el saltón, viene el revoltón y se lo come. Y finalmente, hasta lo más cercano, la langosta empieza a devorarse todo. Esta es una imagen de destrucción total y progresiva. ¿Has sentido en tu vida que hay cosas que llegaron en esta temporada que es tan arrollador, que empieza con tu familia, empieza en tu trabajo y va poco a poco, y ahora tu salud? Y es como que si hubiera empezado un ciclo comiéndose algo y crece, tal destrucción total que parece que no dejara nada a su paso. Joel llama a esto una destrucción total. Y por eso es que Joel, como el profeta de Dios, clama al pueblo de Israel y los llama al arrepentimiento. Y les dice, el mensaje del profeta fue que Dios restauraría todo si el pueblo de Dios lo buscaba de todo corazón. Y dice, restituiré los años que comieron las langostas. Familia, Dios puede restaurar lo que el pecado, lo que la calamidad destruyeron. Y más adelante, en Joel, conecta esta restauración con el derramamiento del Espíritu Santo. Y es maravilloso, porque si tú desciendes unos versículos de Joel 2, el versículo 28 dice que Dios restituirá y quedará su espíritu al pueblo de Dios. Esa palabra fue cumplida totalmente en Hechos 2, en el Pentecostés. Tú y yo hemos sido salvados y tú y yo seremos restituidos, porque la promesa del Espíritu Santo ha llegado a tu vida y a mi vida, y es la garantía que Dios nos ha dado de que restituirá todo lo que has perdido. ¿Cuántos dicen amén? Dios está mostrando un plan de salvación. Él está mostrando una salvación que incluye la restitución. Y quiero que mires un hermoso escenario en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la vida de Zaqueo. Lucas, el capítulo 19. Voy a leer del verso 1 al 10, que está la historia, y que dice la escritura: habiendo entrado Jesús a Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Y mira lo que dice: porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa
y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse a la casa de un hombre pecador. Quiero que notes este detalle, que lo subrayes en tu Biblia. Un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, en otras versiones dice he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira, a un pecador publicano le dice hijo de Abraham. Eso era un horror para los judíos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Acabamos de ver esta historia y vemos que Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, era un publicano, era muy rico, pero su riqueza venía de cobrar impuestos. Y eran impuestos abusivos que lo cobraba a su propio pueblo. Ahora, noten la escritura que describe a Zaqueo como un pecador. No era un fariseo, no era un hombre de ley, no era un escriba, no era un saduceo, no era un hombre consagrado, no era aquel hombre llamado en el templo que daba cánticos en Jerusalén. No es que entraba por el pórtico y daba cánticos al Creador, no, era un pecador. Y mira cómo la Escritura describe a este hombre y recuerda la historia de Joel que te acabo de contar en el Antiguo Testamento. El profeta también describe a un pueblo, el pueblo de Israel, y los describe como desobedientes y los llama a que se arrepientan. En ambos casos, Dios provee restitución. ¿Sabes por qué, familia? Porque el favor de Dios para restituirte no depende de ti, no depende de tus obras, no depende de tus fuerzas, no depende de nada más que de su gracia. Su restitución viene por gracia de Dios, como herencia de tu salvación, como promesa, como juramento fiel a su nombre, que Él dijo y juraría que te bendeciría. Dios es fiel a lo que Él prometió. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que en Joel las langostas devoraron los años del pueblo, todo el trigo y todas las cosechas, en la historia de Zaqueo fue él quien devoraba económicamente al pueblo. Zaqueo había devorado injustamente los bienes de otros. Pero cuando Jesús entra a su casa, familia, cuando Jesús entra a tu vida, algo poderoso ocurre. Lo que fue devorado comienza a ser restituido. ¿Y sabes por qué? Porque Dios incluso puede usar la vida de una persona para traer restitución. Los años que fueron comidos por la injusticia empiezan a ser restaurados. Y quiero que te fijes el detalle y por qué lo conectamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué acabamos de leer en Éxodo 22, el verso 1? Vuelve tu mirada al inicio. ¿Qué dijimos? Si alguien roba un buey o una oveja, deberá devolver al dueño 4 ovejas por la oveja robada. Y Zaqueo dijo: yo he robado tantas ovejas al pueblo de Dios, devolveré 4 veces. Esta era una obra de Dios en su vida, salvando su vida y trayendo restitución que alcanzaba a los demás. Y Jesús termina diciendo: hoy ha llegado la salvación. Familia, cuando Jesús entra en tu vida, salva aún lo perdido, aún por aquello
tu corazón lo da por perdido. La bendición perdida, el tiempo perdido. Quizás ahora estás diciendo que hay algo que sientes que se te ha sido robado, pero Dios tiene el poder para una restauración espiritual completa. Es parte de tu herencia, es parte de tu salvación. Ánimo, levanta la fe, porque el mismo Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, levantará tu vida en victoria. Para eso hemos sido llamados y hemos sido marcados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, claro que sí. Gracias por quedarte hasta este momento. Quiero contarte que la siguiente semana vamos a seguir hablando a partir del versículo 18. ¿Y qué crees? Vamos a ver una vez más el tema que Dios aborda con respecto a la hechicería. No te lo puedes perder. Dios quiere mostrarnos algo grande y maravilloso. Gracias por conectarte. Comparte este video, que a muchas más personas le pueda llegar la palabra de Dios. Nos vemos la siguiente semana. Conéctate. Adiós, nos vemos. Bye. Bendiciones.